Es decir, si una sustancia eh, pierde electrones, otra debe ganarlos. La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de los electrones. Una forma un tanto sencilla para recordar y no confundir estos términos de la oxidación y la reducción es utilizar unos acrónimos. PO para la oxidación y GER para la reducción, que como ven, como se ve ahí, PO es la pérdida de electrones, es oxidación, y GER es ganancia de electrones, es reducción. Tenemos como por ejemplo, en el caso del por ejemplo, en el ejemplo aquí del calcio, que he puesto acá, aquí hay una pérdida de electrones, es decir, que es oxidación. En el caso aquí del azufre, hay una ganancia de electrones, es decir, que es reducción. Bien, volvamos ahí. Ah, ¿Cómo pudiéramos nosotros, para los tres vea, que están, cómo pudiéramos nosotros a nivel reacción química identificar cuándo es oxidación y cuándo es reducción? Una pregunta ahí, bueno, primero para ti, Rodrigo, y luego para las compañeras que están ahí también. ¿Qué pudiéramos, cómo identificamos, qué nos da, qué rasgos en una ecuación química de decir esta es una oxidación o esta es una reducción? en una reacción química, cuando hay una, por decirlo así, es una oxidación cuando hay una pérdida de electrones, es decir, que hay una, por decirlo así, descomposición del, digamos, en este caso, de la ecuación del calcio, una descomposición del mismo calcio, por decirlo así. Sí, En la reducción va a haber una, eh, ¿cómo se dice? Ay, creo que era reacción de combinación cuando se le van a agregar los electrones a un mismo elemento o a un compuesto, por decirlo así. sí. Veamos ahí las compañeras que dice Gaby, Magaña, Catherine, que piensan a nivel fórmula, viendo ahí la formulita tanto del calcio, la reacción, perdón, del calcio y la del azufre. ¿Qué me pueden decir ahí? ¿Cómo puedo saber entre estas dos que una es oxidación y que otra es reducción? Viendo fórmulas. Recuerden que esto es química, ¿verdad? Y nosotros trabajamos con símbolos, fórmulas, reacciones. ¿Cómo a nivel reacción yo puedo identificar que esta es oxidación y que esta es reducción? Yo no sé, pero yo me guiaría por más que todos los signos, porque veo Ujú. que tanto en el primer ejemplo como en el segundo que él puso, en una vemos signos positivos y negativos y en otra solo negativos. Entonces yo Ujú. me guiaría por los signos. Sí. ¿Cómo así? Sí, Eh, mm, Creo que él dijo que la segunda eran de reducción sí, porque había una ganancia, entonces van a quedar los signos negativos. Y la primera sería una oxidación porque va a haber una pérdida. sí. Entonces van a haber signos positivos y negativos. ¿Y qué dice Gaby? Se salió Gaby Magaña, se desconectó. Ahora, sucede que nosotros podemos identificar al lado, digamos así, reactante, digamos, o al lado izquierdo nuestro, estoy señalando acá, el átomo aparece, no tiene ninguna carga, esto le decimos que es neutro. Y al lado, dijéramos, del resultado, aparece el elemento con carga positiva. Esto quiere decir que este elemento que estoy aquí señalando, calcio, esto me representa que ha perdido y nos pone redundando, digamos así, eh,
ha perdido 2 electrones y el elemento, fíjate que los electrones son carga negativa, entonces esto me está indicando que ha perdido 2 electrones y aquí los tenemos. Lo que les decía, redundando aquí, ¿cómo queda el elemento después de haber perdido 2 electrones? Quiere decir que aparece con un exceso de carga positiva más 2. Entonces tiene 2 electrones. Esto lo interpretamos 2 electrones menos, ¿verdad? Entonces, comparándolo con el átomo neutro. Y al lado de los productos tenemos los electrones como resultado de. Ahora, veamos, Gaby, ¿qué me puedes decir? Gaby Magaña, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esta? ¿Cómo identifico qué tipo de reacción es esta? Si es oxidación o es reducción. ¿Sí? Siento sincera, no he escuchado muy bien porque el Zoom está entrando y saliendo por ratos. Entonces, como que no he escuchado muy bien la explicación. Bueno, Va, mire, perdón por eso. yo les decía que estamos con 2 términos, oxidación y reducción. A nivel ahí de la fórmula, nosotros podemos ver que este lado izquierdo que estoy señalando es el elemento neutro, es decir, que el número de protones es igual al número de electrones, no tiene carga. Pero a este lado, que dijéramos los productos, pues de la flecha, por decir así un lenguaje sencillo, ¿verdad? Aparece esto cargado positivamente. Esto representa que este elemento ha perdido 2 electrones, que es lo que tenemos acá. O sea que como por decir así, en el producto yo tengo 2 electrones, que son la pérdida. Puede ser 1, 2, 3, etcétera. Y el elemento queda con un exceso de carga positiva a la par del átomo neutro. Y la forma de identificar es que a este lado está neutro y a este lado aparece positivo el metal y es característico de los metales. Y como producto decía los 2 electrones que se han perdido. Ahora, ¿qué me puedes explicar o qué pueden explicarme del proceso de reducción? ¿Sí? En cuanto a formulita ahí, que yo pueda identificar o que yo tenga un criterio de decir esta es oxidación y esta es reducción. Ahí es bien evidente. Todo. Sí, Una cosa que se me olvidó agregar y es algo como para responder a lo que usted está diciendo, es que en términos general los átomos de los no metales, perdón, de los metales, pierden electrones para formar iones positivos. correcto, En cuanto a los no metales, ellos ganan electrones para formar iones negativos. En el caso de la oxidación y reducción, los átomos de un metal se oxidan y los átomos de los no metales se reducen, como por ejemplo, como están en los ejemplos que están ahí en la diapositiva. correcto. Bien, entonces la reducción, como acaba de decir Rodrigo, parece un no metal y vean ustedes a nivel de representación escrita, aparece al lado de este lado izquierdo, gana, aquí me está diciendo que gana 2 electrones. ¿Quién los gana? Este azufre y pasa a quedar cargado negativamente debido a los electrones que ha perdido. Ya la representación, dijéramos, al lado derecho, al lado, dijéramos, si pudiéramos hablarle así, del producto. Entonces, cuando se pierden electrones, lo que ya sabemos, se forman cationes. Y cuando se ganan electrones, tenemos aniones.
Sigamos ahí, Rodri. Lo otro que tienes. Ok. Tenemos diferentes tipos de reacciones redox. No voy a profundizar mucho dentro de estas porque a pesar de que sí son importantes, pero dentro de estas es demasiado que se subdivide dentro Sí, de estas sí. reacciones. Tenemos de manera general cuatro tipos de reacciones redox: reacciones de combinación o de formación, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento y reacciones de desproporción o dismutación. Sí. Tenemos al agente oxidante y al agente reductor. Vale. Para que exista una reacción de reducción-oxidación, en el sistema deben haber un elemento que sea electrones y otro que lo acepte. En el caso del agente oxidante, es aquel elemento químico que tiende a aceptar esos electrones, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía. Es decir, que este va a ser reducido. El agente reductor va a ser aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. De términos más sencillos, por decirlo así, tenemos los dos ejemplos que tengo a la derecha. Ujú. En el caso del zinc, tenemos que el zinc se va a oxidar y este va a ser el agente reductor. Correcto. Ujú. Y en el caso del ejemplo de abajo, el cloro va a ser el que se va a reducir, es decir, el cloro va a ser el agente oxidante. Es como, por decirlo así, va a ser su antagónico, su Ujú. contraparte. Correcto. Según los ejemplos que se ven que hemos visto, vimos, mejor dicho, en la diapositiva anterior, en una reacción redox, se debe acompañar siempre por el proceso debe ser siempre completo, porque si no, no existiría la reacción redox. La sustancia que se oxida es la que va a perder los electrones y la sustancia que se reduce va a ser la que los va a ganar. En el caso de estos, ya como ya lo dije, en todo caso, en el caso de zinc, ¿cómo se llama? El zinc sería el que es la fórmula, por decirlo así, que se oxidaría, pero sería el agente reductor. Y en el caso del cloro, el que se reduce, pero va a ser el agente oxidante. Bien. En Ajá. una, Sigue, rea- sigue, sigue. en una reacción, en este tipo de reacciones, un agente reductor proporciona electrones y un agente oxidante los acepta. Sí. En el caso de la reacción del zinc, es un agente reductor porque proporciona los electrones utilizados para reducir al cloro. Al mismo tiempo, el cloro es un agente oxidante porque acepta los electrones, los cuales son dados por la oxidación del zinc. En cualquier reacción redox, el agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. Tenemos en la siguiente diapositiva algunos Permíteme, ejemplos. Ah, ok. permíteme. Volvamos ahí, porfa. Solo quizás lo que dice Rodri está bien, excelente. Me parece bien lo que decías tú, ¿verdad? Como contradictorio. La sustancia que se oxida es el agente reductor y quizás pudiéramos decir es el promotor de la reducción del otro. Y el agente que se reduce es el agente oxidante, o sea, el que permite que el otro se oxide. Ahora, fíjense ustedes una cuestión, una cosa, que esos dos procesos son simultáneos, no pueden, o sea, los procesos de óxido-reducción son dependientes uno de otro, no son independientes. Entonces aquí estamos ante un, dijéramos, proceso químico en el que
uno no puede existir sin el otro, porque vaya, fíjese que este es el que se oxida. Y en ese caso, que ya estuvo bien claro, pierde electrones. Entonces, el que provoca el que da los electrones para que el otro los gane. Entonces, por eso se le llama, y cuando decimos que otro gana, otro elemento químico gana electrones, se reduce. Entonces, por esa razón es el agente reductor, es el que propicia la reducción del otro. Y entonces, son procesos simultáneos, no son independientes, sino que uno necesita del otro. Por ejemplo, el cloro. Él ha ganado electrones. ¿Y de dónde los va a sacar? Precisamente de una sustancia que le dé los electrones. Por eso a él le vamos a llamar agente reductor. Entonces, Rodri lo ha explicado muy bien, pero quisiera que quedáramos claros. El agente reductor es la sustancia que se oxida y el agente oxidante es la sustancia que se reduce. Son términos, al parecer, como que se ven antagónicos, ¿verdad? Pero ya que son procesos simultáneos dependientes entre ellos. Sigamos la otra pantallita ahí, Rodri. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de sustancias que participan como agentes oxidantes y como agentes reductores. Vaya, como agentes oxidantes tenemos al hipoclorito y otros hipohialatos, otros hipohialitos como las lejías, yodo y otros halógenos, clorito, clorato, perclorato y compuestos halógenos análogos, sales de permanganato como el permanganato de potasio, compuestos relacionados con el cerio, etcétera. Y en agentes reductores tenemos el carbón, monóxido de carbono o compuestos ricos en carbono e hidrógeno y elementos no metálicos que se oxidan fácilmente, tales como azufre y fósforo. Bien, Eh, permíteme, volvamos ahí, porfa. Una cuestión, no sé si la pusiste, si tenés en la presentación, a nivel fórmula, ¿cómo yo puedo distinguir? Ustedes habrán captado que yo siempre ando con esa palabra a nivel fórmula. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, a mí me ponen varias sustancias y me dicen, además de nombres y todo eso así, pero cómo yo me ponen varias fórmulas y me dicen, identifíqueme agentes oxidantes e identifíqueme agentes reductores. ¿Qué es lo que qué pautas me van a dar a mí para identificar un agente oxidante y decir este es oxidante y el otro es reductor a nivel fórmula? si no me equivoco, el ¿Sí? agente oxidante siempre va a ser un no metal y el agente Ujú. reductor siempre va a ser un metal. Bien, veamos ahí las compañeras que dicen, Catherine. Yo recuerdo que cuando, o sea, va a tener la fórmula y como, o sea, bien ya ustedes lo mencionaron, pero va a observar que va a haber un exceso Mm, de, por ejemplo, en los reductores, un exceso en el oxígeno. O sea, no en el oxígeno, sino que un exceso de, ay, no sé cómo explicarlo. Eh, ahí tal vez Gaby te puede ayudar ahí o Rodrigo. A nivel, y lo que tú estás diciendo está correcto, pero echémosle más salsa a los tacos ahí, ¿verdad? Tan de mañana y usted ya hablando yo de tacos, ¿verdad? Que ya me dio hambre usted. Veamos, ahí se me desconectaron. ¿Qué pasó? No, Pues, yo no recuerdo ahí cómo. ujú, eh, el agente reductor va a ser el sí, que va a tener el exceso como de, tal de hidrógenos. correcto. Así era. Ujú, Y el agente, por ejemplo, en la oxidación, sí, el agente el oxidante agente oxidante va a ser el que tenga el exceso de, de,
¿qué átomo es el que yo quiero que me digan? Ahí hay dos. El agente oxidante, como su nombre lo dice, oxidante. ¿Qué elemento es el que nosotros vemos a nivel fórmula que se ve en exceso? O sea, cuando decimos en exceso, eh, que se ve varios átomos, dijéramos dos, El desde dos, oxígeno. correcto, Va, el oxígeno, entonces, para ujú, hacerlo así como más claro, el agente reductor va a tener exceso de hidrógenos y el agente correcto. oxidante va a tener exceso de oxígeno. Sí, para yo dijéramos guiarme, además de lo que está en la presentación, pero ya en una fórmula. Por ejemplo, yo pudiera decir agentes oxidantes, parto así, miren, dos oxígenos, el agente oxidante básico. Y el otro, H2O2. No, porque el agua sí, H2O, pero luego ya hay dijéramos un superóxido, digamos, por decir un nombre así, ¿verdad? Una palabra. Entonces H2O2, el O2 son lo identifico por agente oxidante, así a nivel fórmula. A mí me ponen, por decirles algo, en una evaluación, ¿ve? Yo les pongo, identifique los agentes oxidantes. ¿Qué es lo que tengo que ver yo ahí en las fórmulas? Es que aparezcan, por ejemplo, por poner algo así, O2, H2O2, y oigan esto, KMNO4, KMNO4, cuatro oxígenos, KClO3, tres oxígenos, o sea, hay un predominio del oxígeno. Entonces ellos estarían en el grupo de agentes oxidantes. Tienen el exceso de oxígeno. Y por el otro lado, como bien decía Catherine, eh, de los agentes reductores a nivel fórmula, sería lo contrario. H2, por ejemplo. Y vean la fórmula, oigan la fórmula que les voy a decir. LiAlH4. Li, o sea, a nivel fórmula, visto así, el exceso de hidrógenos. H2, LiAlH4, NaBH4. Supónganse que yo les pongo una fórmula que yo me inventé, y les pongo ahí Ca, por poner ahí así un CaBH4. Entonces, ahí ya el exceso de hidrógeno lo ubica como un agente reductor. Por poner algo así que se me viene ahí, vea, que lo pongamos así, MaH5. Entonces, ya ese número de hidrógenos, por decir así, lo catapulta o lo pone a ser un agente reductor que tenga exceso de hidrógeno. Y por el otro lado, yo me invento fórmulas, digamos, y les pongo a ustedes HaO5. Entonces, ya es fórmulas hipotéticas, ¿verdad? Yo ya con esa cantidad de oxígenos lo estaría ubicando como agente oxidante, o sea, el que permite la oxidación de otros. Bien, entonces esto necesito que quedemos ahí un poco claritos. Ustedes ven que yo siempre les planteo a nivel fórmula, a nivel reacción, porque pues sí, la materia es química, ¿vea? Y aquí hablamos de fórmulas o de símbolos o de reacciones. Bien, sigamos ahí, Rodri, con lo que tenías. Ok, ahorita. Va, estado de oxidación. Sí, Tenemos que el estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un, que forma parte de un compuesto o especie química. Formalmente es una carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos. Cabe aclarar de que cada elemento va a tener un número de oxidación, un estado de oxidación propio. Hasta el momento, las sustancias que se oxidan y se reducen en una oxidación de óxido-reducción han sido de cierta manera fáciles de identificar,
pero en reacciones de oxidorreducción más complejas, los cambios en electrones no son tan sencillos de identificar. Para la identificación de los átomos que pierden o ganan electrones, se les han puesto ciertos valores llamados los números de oxidación o también Ujú. llamados los estados de oxidación. Correcto, sí, siga, siga. Estos, aunque son útiles para seguir el cambio de los electrones para los átomos y iones en reacciones redox, también es necesario reconocer que los números de oxidación no tienen por decirlo así, el objetivo de presentar o representar, mejor dicho, cargas reales para, Ujú. para asignarles un número a cada elemento, un número de oxidación a cada elemento, hay que seguir una serie de reglas. Sí, Eh, yo tengo que son 4 reglas, no sé si son más, pero según yo son 4. La primera es que un átomo en el estado elemental tiene un número de oxidación de 0. sí, correcto. La segunda es que el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a su carga iónica. Sí, El- la tercera es que la suma de los iones de oxidación de los átomos en un compuesto es igual a 0. Y sí, la suma de los números de oxidación de los átomos en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. excelente, sí. Y Ujú. como cuarta, tenemos que los números de oxidación se asignan a los elementos en los compuestos de acuerdo con las siguientes reglas que se mencionan, digamos, por grupos. En el grupo 1A Sí, sería +1, en el grupo 2A sería +2, en el caso del hidrógeno sería +1, en el caso del flúor sería -1, en el caso del oxígeno sería -2 y en el caso del grupo 7A es por lo general -1, pero este número se puede ajustar dependiendo de las necesidades que se tengan. Eh, de ahí con la siguiente. bien. De esto, bueno, a eso iba. Va, Volvamos al cuadrito, a la presentación anterior, a la pantallita, a la diapo. Bien, una cosa que quiero abonar ahí a lo que bien has expuesto, dos partes. Fíjese que el hidrógeno tiene +1 y -1, ¿va? O sea que puede actuar, tiene esta posibilidad, pero lo que quiero plantearles es que tenemos que todos los elementos metálicos tienen carga positiva, en su mayoría. Y algunas excepciones, vaya, por ejemplo el carbono, que es no metálico, pero el carbono tiene también negativas. Ahora, si ustedes observan, también el nitrógeno, el oxígeno, ahí sí nos fuimos con negativa, los no metales van con negativa. Y lógicamente, tal como tenemos acá, los gases nobles, ellos no tienen estado de oxidación. ¿Por qué razón creen que ellos no tienen estado de oxidación? ¿Sí? Estado o número de oxidación. ¿Sí? Gaby Magaña, ¿por qué creen ustedes que los gases Sí, nobles? ¿Sí? no sé si puedo responder yo. ¿Cómo no responde? Ok, no sé si es porque no tienen la tendencia de ni ganar electrones por el número de oxidación, ya que es 0. Correcto, es eso. Ellos ya están tranquilos, estables, están cómodos, ellos tienen su octete y eso les permite no estar en el pleito de perder o ganar electrones. En los elementos químicos hay un pleito, ustedes, en llegar a adquirir la configuración de gas noble. Los metales pierden electrones para eso y los no metales ganan electrones también para llegar a la configuración de gas noble, no ser gas noble.
Entonces, la siguiente, según entiendo, tiene Rodri que vamos a establecer la diferencia entre estado de oxidación y valencia. Sigamos ahí, Rodri. Sí, de hecho, ahí tenía la diferencia entre estado de oxidación y valencia. Sí, La sí, diferencia entre estado de oxidación, perdón, la, la diferencia entre estado de oxidación y valencia en el caso de la valencia, es el número entero de electrones presente en la capa más externa de un átomo, mientras que el estado de oxidación es el número de electrones que gana o pierde el átomo. Esto, por decirlo así, en el caso se puede definir como la suma de las cargas positivas y negativas de un átomo tras haber sido aislado a partir de un compuesto. bien. Este, quisiera que viéramos también lo siguiente. Fíjese que, por ejemplo, en las tablas periódicas aparecen los elementos. Hay tablas periódicas que equivocadamente ponen la valencia, le ponen carga positiva y negativa, pero es muy diferente, o ponen estado de oxidación y sin cargas. Sin embargo, yo quiero que quedemos claros que la valencia es capacidad de combinación, simplemente así. Mientras que estado de oxidación es el número de electrones que pierde un elemento, y eso es lo que vemos cargado positivamente, o el número de electrones que un elemento gana, y es lo que vemos cargado negativamente. Así es que la diferencia entre esos dos estados. Sigamos, Rodri. No sé si tiene más. Por último, ya serían por decirlo así, las aplicaciones biológicas de la oxidorreducción. Sí, Tenemos como en el caso de las dos más importantes para nosotros, sería la oxidación de la glucosa para la obtención de la adenosina trisfosfato y para el metabolismo. sí, También como otra función importante para nosotros está la transformación de nutrientes, pero dentro de las más importantes tenemos las dos que ya mencioné, que son la de la oxidación de la glucosa para la obtención de ATP y el metabolismo. Y como último tenemos las reacciones químicas de la fotosíntesis. bien. Entonces, como ya hemos hablado, creo que haberles indicado esto, lo que tú estás viendo. Bueno, los procesos metabólicos, allí hay, bueno, son reacciones, y uno debe de saber cuándo es oxidación, cuándo es reducción. No lo dice el libro, esta es una oxidación, esta es una reducción. Ustedes en bioquímica, en fisio, eh, simplemente, digamos así, la palabra, uno lo identifica, y así es, y así es. ¿Por qué? Por ganancias de oxígeno, pérdidas de hidrógeno, eh, o ganancias de hidrógeno. Entonces, todos los procesos, todas las reacciones químicas que ocurren en nosotros prácticamente son reacciones de óxido-reducción. Entonces, por eso en asignaturas de química nosotros, desde el curso que llamamos propedéutico, les hablamos un poquito ahí de óxido-reducción. Luego, ya en el curso normal de química general, vamos con también los procesos de óxido-reducción, y todavía remachamos en química orgánica, porque en química orgánica nosotros planteamos las reacciones de oxidación o reacciones de reducción debido a ese movimiento de oxígeno o de electrones o de hidrógenos. Entonces, es un campo bien amplio que tiene que ver, dijéramos, en todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Bueno, entonces por hoy ha estado excelente la exposición de Rodrigo, y me parece
que ha estado bien acertado, y para el día de mañana estaríamos con Gaby Magaña, equilibrio químico. Otro tema bien importante, por ejemplo, gracias a Dios a este momento no tenemos una hiper o hipo termia, ¿verdad? Entonces, aumentos de temperatura o disminuciones de temperatura. Entonces, digamos así, estamos en condiciones de equilibrio, o, por ejemplo, de concentraciones iónicas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, dijéramos nosotros, estamos en un proceso de equilibrio en nuestro cuerpo. Bien, entonces para el día de mañana tendremos ese tema de equilibrio químico con sus conceptos, sus bases, eh, la constante de equilibrio y todo lo que nos va a hablar el día de mañana Gaby Magaña. Entonces, primeramente Dios, nos vemos mañana. Que Dios me lo bendiga, y recuerden que este viernes, 9 de la mañana, tenemos este material de hoy. Hay bastante material de sacar, y espero mañana pues tener más material, más insumo para la evaluación de este viernes a las 9 de la mañana, y nos damos en vacación, ya de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, ¿va? Así es que pasen buen día, saludos en casa, que Dios los bendiga, y pues ya estamos cerquita en Navidad. Así es que buen día. Feliz Muchas día, gracias, Luis. gracias. Gracias, igual.